El tema de esta predicación: momentos cruciales o finales. Es la última predicación del libro de Esdras, y oraba y meditaba mucho en ese momento en el cual estaría frente a la iglesia. En lo personal, Esdras me ha dejado una gran responsabilidad. La palabra de Dios es un gran compromiso, y oro por la iglesia que no solamente haya sido un libro en el cual abordamos predicaciones, sino que hayamos revisado lo que Dios hizo con ese pueblo. Hoy es la última predicación de este libro de Esdras. En la vida hay decisiones importantes frente a circunstancias monumentales, y donde el pecado es latente en la vida del hombre. No sé si usted ha logrado dimensionar y pensar en el conjunto de decisiones que le ha tocado tomar en su vida personal. No sé si ha pensado usted en cada una de las decisiones que usted tomó con su esposo, con su esposa, con sus hijos, en el trabajo, cómo esas decisiones al final, en conjunto, determinan su caminar con Cristo. Porque es lo que Dios quiere mostrarnos en esta hora, en esta mañana. El Dios de la Biblia es un Dios que nos llama a revisar nuestra vida a través de su palabra y recordar que nuestras decisiones, cualesquiera que sean, traerán implicaciones grandes que afectarán nuestra vida espiritual y la vida de aquellos que están con nosotros. Un momento crucial, déjeme darle una definición de lo que es un momento crucial, un momento final. Un momento crucial es aquel momento que determina el final de todos los momentos vividos relacionados con ese momento final. Repito, un momento crucial es aquel momento que determinará el final de todos los momentos vividos relacionados a ese momento final. En la Biblia fueron registrados estos momentos cruciales o finales en la vida de algunos personajes, hombres o mujeres de Dios, y están para llevarnos a la iglesia a revisar nuestras vidas en el tiempo presente. Hechos capítulo 5, versículo 1, dejo un apartado ahí y vamos a ir a ver algunos ejemplos de esos momentos cruciales o determinantes en la vida de personas, de hombres y mujeres, y cómo eso marcó sus vidas. Y estos momentos cruciales que encontramos en la Biblia tienen que ver cuando Dios señaló el pecado en la vida de aquellos que no estaban caminando bien con Dios. Los momentos cruciales o finales en la Biblia están relacionados con aquellas instancias en las cuales Dios señaló el pecado en las personas. Hechos capítulo 5 nos habla del caso de Ananías y Zafira, un caso muy conocido, pero que ese momento crucial en este matrimonio determinó su vivir. Dios confrontó el pecado en este matrimonio, y las implicaciones, las decisiones que ellos tomaron como matrimonio, al final fueron involucradas en una sola decisión que determinó su vida en esta tierra. Versículo 1, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayéndolo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Un matrimonio que tomó una decisión en conjunto. Cuando vendieron algo, lo extrajeron pensando que Dios no lo sabía, y ese pecado representó en la vida del matrimonio una decisión. Cada vez que Dios confronta nuestra vida en algún área que no está bien, eso que Dios está mostrando en nuestras vidas tiene una implicación muy importante. Zafira y Ananías fueron confrontados. Versículo 3, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino ¿a quién?
Cuando el hombre peca, en primera instancia peca ¿contra quién? Contra Dios. Dios quiere recordarnos esto, iglesia. Cuando tú fallas en alguna de tus vidas, al primero que le fallas no es a tu esposo, ni a tu esposa, ni a tus padres, es a Dios. Primero le fallamos a Dios. Dice el versículo 5, al oír Ananías estas palabras, ¿qué pasó? ¿Qué significa eso? La decisión de Ananías trajo como resultado en su vida una disciplina, que fue confrontado con Dios, y en el caso de él fue la muerte. En el caso de usted será algo distinto. Dios quiera que no sea la muerte. Lo cierto es que Dios esta mañana nos habla que cada vez que el hombre peca, enfrenta una consecuencia. Alguien dijo, tú decides el pecado, pero Dios establece las consecuencias de ese pecado. Cayó, expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Hubo temor por el resultado. La decisión fue crucial. El pecado señalado y que no se corrige trae consecuencias. No solamente para Ananías. Y levantándose, dice el 6, los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, Safira, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Y al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Momento crucial en la vida de esta mujer. El pecado fue señalado, ella lo reconoció, pero no hizo nada para corregirlo. Cuando el pueblo de Israel entró a la tierra prometida, y específicamente cuando en el recorrido a la tierra prometida se encontraron en Jericó, Dios les dio instrucciones puntuales donde no debían de tomar nada de ese lugar. Vamos a ver un segundo ejemplo. Josué capítulo 6, versículo 2. Cuando Israel sale de Egipto y se dirige hacia la tierra prometida, Dios les señaló cosas específicas. En Josué capítulo 6, Dios le dijo, vas a decirle a esta nación, Josué, que van a rodear Jericó. Y de esta manera ustedes van a enfrentar la batalla. Pero cuando ustedes lleguen ahí, les voy a pedir algo específico. ¿Y sabe que Dios siempre es puntual con nuestra vida? Si alguien conoce quién somos, es Dios. Y podemos aparentar muchas cosas, pero Dios sabe quién somos. El contexto es Jericó. Versículo 2. Mas Jehová dijo a Josué. ¿Quién era Josué? El líder, el que estaba al frente, el que Dios colocó cuando Moisés ya no estuvo. ¿Y cuántos aquí son papás? Tú eres un líder en tu casa. Mamá, tú eres un líder en tu casa. Tú tienes que velar por las decisiones en tu hogar. Es tu responsabilidad lo que sucede en tu casa. Josué era líder. Mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Y aquí vienen las instrucciones específicas para Josué en ese momento. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante ¿cuántos días? ¿Qué entiende usted con lo que ha leído? Que Dios nos dice exactamente lo que tenemos que hacer en nuestra vida para quitar el pecado. Si es orgullo, si es soberbia, si es avaricia, Dios nos dice cuál es el detalle en tu vida. Nos podemos hacer los que no entendemos, pero si alguien nos revisa profundamente, es Dios, y Él nos dice qué es lo que tenemos que hacer específicamente. 6 días le dijo a Josué. Versículo 18. Usted puede leer todo lo que sigue después en su casa. Pero vea, dentro de las instrucciones que Dios le dio a Josué, va incluida la del versículo 18.
Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema. El anatema tiene que ser con aquello que estaba maldecido, por decirlo así, que estaba dirigido hacia otros dioses. No sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo que, hermanos, lo turbéis. Dios le dijo, de esta manera vas a enfrentar la batalla. Pero cuando llegues a Jericó y la conquistes, no tomarás nada de ahí. ¿Cuánto, hermanos? Nada. Esta es la indicación de Dios. Nada. ¿Se recuerda cuando estuvo Adán y Eva en el Edén? Puedes tomar de cualquier fruto del árbol, menos del que está en medio del huerto. Y siempre Dios nos habla así. Llega el momento de la batalla, Josué 7:6, y nos encontramos entonces de que Acán desobedeció y no consideró la palabra de Dios en su momento. Acán tomó una decisión crucial, final. Determinaría la vida del pueblo y de su familia. Dice Josué capítulo 7 versículo 6, entonces Josué rompió sus vestidos porque obviamente la siguiente batalla la perdieron, mucha gente murió, y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Y lo que estamos leyendo es a un Josué desconcertado. Si Dios les dijo que les daría la batalla, ¿por qué pasó algo distinto? ¿Por qué las cosas no caminaban como deberían de haber caminado? Y vemos a un líder consternado, buscando a Dios una respuesta. ¿Por qué hemos tenido este revés? ¿Por qué no caminan las cosas como deberían de caminar? Y dice el versículo 8, ay Señor, ¿qué diré ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Vemos a un Josué reprochándole, por decirlo así, a Dios. Señor, si nuestras vidas son avergonzadas, ¿qué dirá la gente de que tú eres nuestro Dios y no hiciste nada? Pero Dios le contesta a Josué, como nos contesta esta mañana a nosotros. Si tú eres uno de los que te has preguntado por qué las cosas no van bien, versículo 10, y Jehová dijo a Josué, ¿quién habló? Jehová. Siempre Dios nos habla. Levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel, ¿me ayuda a leer? Hasta ahí. ¿Cuál fue el punto? El pecado. El pecado. El pecado es aquello que nos aleja de Dios. El pecado es aquello que nos quita la motivación para buscar a Dios. El pecado es aquel que nos distancia de la presencia de un Dios vivo. Y es así como Dios puntualizó, y una decisión en el pueblo de alguien en particular afectó a todos. Mucha gente murió. Continúa siendo el texto. Y aún quebrantado mi pacto que yo les mandé. Recordemos Josué 6:18, que le dijo Dios, no tomarás ningún anatema. Tú tomas eso y tendrás consecuencias. Quebrantaste mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y has hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Pregunta, ¿a quién Dios le está hablando? ¿Al pueblo o al líder? Al líder, a Josué. Este es el problema en tu casa. ¿Sabe que el problema en los hogares no son responsabilidad de nadie más que de los padres? A veces escuchamos algunos comentarios que vienen vertidos de los hogares
es que por culpa del hermano, es que por culpa del pastor, es que por culpa de tal. No, la responsabilidad de que el hogar camine bien, ¿de quién es? El líder, de los papás. Responsabilizar a terceros por el estado espiritual de tu hogar no es correcto. Cada quien es responsable de sus hechos delante de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Mi vida espiritual no está caminando como debiera porque el hermano, la hermana, el pastor, etcétera, no hizo lo que tenía que hacer. No, déjame decirte que el estado espiritual de tu vida es tu responsabilidad delante de Dios. Y no puedes culpar a terceros. Eres tú con Dios. Y si el hermano está haciendo lo que no te está ayudando, ora por él. Dios le dice a Josué: han hurtado, está ahí, el pecado está guardado. Y mira, hermano, no tenemos que hablar de pecados grandes, aunque todos son pecados. Pero hablemos de orgullo, soberbia, avaricia, desánimo, etcétera. Todos son pecados delante de Dios. Y todos ellos nos alejan de Dios. Versículo 12. Por esto, los hijos de Israel, ¿me ayuda a leer? No podrán hacer frente. ¿Por qué? Porque hay un pecado escondido. Hay algo ahí que está escondido. Nadie lo sabe, Dios lo sabe. Por eso esta mañana nos está hablando a nosotros. Josué no lo sabía, pero Dios sí sabía que el que tomó lo ajeno, ¿quién fue? Acán. Y primero llamó al líder, pero luego también llamó a aquel que tomó lo que no tenía que haber tomado. Versículo 12. A sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverá la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estará más con vosotros, sino destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Para poder, cuando Dios nos habla en alguna área en la cual estamos fallando y Dios nos señala el pecado, la única manera para resarcir esa falta es quitar el pecado de nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? No hay otra manera. Si Dios señala un área en tu vida, la única manera como Dios puede enmendar en tu vida el acto que hiciste es quitarlo de tu vida. No hay otro. No esperes que alguien venga a hacerlo. Dios nos dio la facultad en Cristo Jesús para quitar aquello que nos estorba. Versículo 20. Usted ya sabe la historia. Y acá, obviamente Josué, Dios lo mandó y hace su trabajo, va por cada familia y las visita. Y cuando llega con Acán, versículo 20, y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado. Y podemos ver a un hombre que fue encontrado en su falta. Reconoció. Fue un momento crucial para Acán. Crucial en su vida. Su esposa, sus hijos. Contra Jehová, el Dios de Israel. Una vez más, contra Dios primeramente. Y así se ha hecho. 21. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié. ¿Lo cual qué? Y es así como el hombre comienza a mezclarse o enredarse, porque comienzas a codiciar aquello. Y la codicia tiene que ver con el deseo de tener más. Yo quiero más tiempo. ¿Sabe que la codicia es un pecado muy grande en el cristiano? Porque codiciar, no solamente hablamos de cosas materiales, no solamente de un trabajo, de una casa, no. Hay quien dice: yo quisiera tener el tiempo que tienen los demás que no van al templo. Yo quisiera un domingo para mí. Quiero eso que los demás tienen, un domingo de recrearse. Yo le he dicho constantemente esto a la iglesia: no le hacemos un favor a Dios al estar aquí. Somos bendecidos cuando asistimos a su casa, porque Él nos habla. Nosotros necesitamos de Dios, no Él de nosotros. Continúa el texto y comienza a hablar. Yo codicié, yo tomé, y he aquí que está escondido bajo tierra. Dios lo dijo y así era. En medio de mi tienda y el dinero debajo de ella.
Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y he aquí estaba escondido en su tienda, y el dinero debajo de ello. Estaba en su casa, ahí. Y sabe que es así como muchas personas tienen aquellos pecados ocultos y están afectando a la familia. La vida espiritual de los hijos de la familia está siendo drenada porque no se ha sacado aquello que está estorbando en la vida espiritual. Como el tema son momentos cruciales o finales, en el versículo 25 encontramos el momento final. Dijimos que un momento crucial es un conjunto de eventos relacionados con el evento mayor, por decirlo así. Y en el caso de Acán, versículo 25, y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Turbete Jehová en este día. Y todos los israelitas, ¿qué hicieron? Y lo quemaron después de apedrearlos. Fue crucial. Perdió la vida Acán, su esposa y sus hijos. Pregunta: ¿qué culpa tenían los hijos de un padre así? ¿Sabe, hermano, que cuando revisaba esto pensaba primero como esposo, como padre? Las decisiones que yo tomo afectan a mi esposa y a mi hija directamente. Y procuro que siempre sean decisiones en la voluntad de Dios. La decisión final para Acán fue que él murió. Sus hijos murieron. Su esposa murió. Y lo que él codició se quedó, porque afectó la vida espiritual de una nación. Con esa introducción vamos a ir al texto de Esdras, capítulo 10. El asunto en el capítulo 10 de Esdras no fue muy distinto a lo que hemos visto en la introducción. En Esdras capítulo 10, o en el libro de Esdras, encontramos un momento crucial, definitorio. El pueblo de Israel estuvo 70 años en el exilio, producto de haberse asociado con pueblos extraños y ajenos al pacto de Dios. Se asociaron con otras costumbres, hábitos, principios, valores y, peor aún, dioses. El asunto en Esdras, no sé si usted ha leído Esdras 10. Quiero compartirles que yo tuve un conflicto como pastor en algún momento cuando abordé Esdras, capítulo 10, porque el tema central es que todos los hombres que se mezclaron con mujeres extranjeras, Dios les dio la indicación que las despidieran juntamente con sus hijos. Y yo pensé que Dios era racista. ¿Usted lo cree? Dios no es un Dios racista. Cuando Dios nos dice a nosotros, su iglesia, que no nos unamos con yugo desigual, no tiene que ver con el color de piel de la persona. No, va mucho más allá, que Dios quiere mostrarnos esta mañana. Nunca fue para Dios un problema la mezcla de razas. El asunto en el cual Dios aborda el tema de Esdras 10, escuche esto, es porque la mezcla con otras costumbres, hábitos, principios y valores distintos a lo que la Biblia nos enseña, trae consecuencias finales a nuestras vidas. Una vez más, no es la mezcla con otras razas la que Dios establece que no debemos de hacer los cristianos, sino tiene que ver con la mezcla de costumbres, hábitos, principios y valores que tienen otras personas que no son como usted y como yo. Cuando tú te metes en otra relación que no es cristiana o cristiana, no tiene que ver con que Dios no le cae bien no tiene que ver con eso. Tiene que ver con que esa persona, hombre o mujer, tiene costumbres muy distintas a las tuyas. Tiene principios diferentes a los tuyos. Tiene hábitos muy distintos a los tuyos. Y también tiene dioses diferentes al que tú tienes. ¿Usted ha visto esos ejemplos? Yo sí. Él no es cristiano, ella sí. Hay un problema, ella quiere resolverlo platicando o hablando, y él a groserías. Así me enseñaron en mi casa, y yo soy el hombre, soy el macho, yo tomo, yo fumo, y el problema son los hábitos y costumbres.
los que traen conflictos en las relaciones. No fue el color de la piel. No era un problema étnico, era un asunto de creencias, de relación con el Dios de la Biblia y otros dioses. Esdras 10:1. Ahora sí vamos a ir. Ha sido un poco extensa la introducción. Mientras oraba Esdras, ¿qué estaba haciendo Esdras, hermanos? Orando. Y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios. Se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres y mujeres, niños, y lloraban. ¿Qué dice, hermanos? El pueblo amargamente. Este versículo, que lo que nos está narrando es un impacto que estremece frente a la reacción de Esdras. El pueblo impactado, reconociendo la magnitud de las cosas, de los hechos y las consecuencias. ¿Sabe que la gente llora por muchas cosas? Esdras estaba llorando porque el pueblo, después de que estuvo en el exilio, cometió el mismo error. Se mezcló con mujeres ajenas al pacto que Dios había establecido. Amargamente. La sensibilidad de Esdras hacía que el pecado fuera crucial. De tal manera que otros fueron sensibilizados que terminaron llorando con él. Esdras es la primera persona que muestra con su actitud que la palabra de Dios fue violentada. ¿Sabe que hay gente que cuando peca no siente nada? Como que fue una acción más irrelevante. Pero cuando esa acción fue un pecado, aquellos que son sensibles a la palabra de Dios y a la santidad de Dios, ellos reconocen que fue algo que afectó su comunión con Dios. Y me recordaba un poquito a lo que Jesús vio cuando entró a Jerusalén. Dice Mateo 23:37, no lo busque. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Los hombres y mujeres que encontramos en la Biblia que lloraron cuando Dios confrontó su pecado es porque había una sensibilidad hacia el pecado. Lloró amargamente, dice el versículo 1, versículo 2 de Esdras 10. Entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras. Vemos a un hombre, Jehiel. Por cierto, en el texto 26 habla que el papá de Jehiel hizo lo mismo, se mezcló con mujeres extranjeras. Y vemos a un hombre que se identifica con el líder. Jehiel le dice a Esdras: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos, ¿cuál fue el pecado? Mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra. Ese fue el pecado en ese momento. Nunca imaginaron la magnitud de la decisión de tomar a alguien que no fuera afín a lo que Dios estableció. Aquí yo veo muchos jóvenes, se van a casar eventualmente, hijos, ¿verdad? Esta palabra debe ser para ustedes crucial. Dios no está en contra de con quién quieres tener una relación para un matrimonio. Lo que Dios quiere que revises, ¿qué hay detrás de esa persona, hombre o mujer? ¿Qué hábitos, costumbres, principios y valores? Si son diferentes a los tuyos, te van a traer problemas. Papás, es una palabra para ustedes. Si tu hijo llega con alguien, tu hija llega con alguien, es que mira, mi amor, mira, mamá, este chico me parece, ¿sí? ¿Es cristiano? No, pues que no. Ten cuidado. ¿Piensa diferente a ti o no? Claro. Tiene diferentes hábitos, principios, valores, circunstancias. Y Dios no está en contra de la persona literalmente, porque Dios nos ama a todos. Es en contra de los hábitos que están detrás de esa persona, los que te van a afectar a ti en tu comunión con tu Dios. Y tarde que temprano, si no atiendes la palabra, estarás afuera con ellos.
No fue una cuestión de razas, es cuestión de relación con Dios o con otros dioses. Tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra. Obviamente encontramos que no eran las personas, eran sus costumbres, sus hábitos. Un punto importante al final del texto de Secanías, dice al final, mas a pesar de esto, mas a pesar de una decisión equivocada, dice Secanías, hay esperanza para Israel. Y sabe que encontramos a un hombre que conocía a Dios. A pesar de que te equivocaste, hay esperanza en el Dios de la Biblia. Cuando te equivocas y fallaste, si hubiera alguien aquí que se equivocó en esa área en particular en su vida, déjame decirte que en Dios hay esperanza. Y está en su palabra. Recordaba mucho el Salmo 51 cuando Dios confrontó a David con el pecado de Betsabé. Comienza David en el Salmo 51: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Hay esperanza en la misericordia de Dios para nuestras vidas. Cuando no se enfrenta, escribí esta frase, hermanos, que Dios me mostró cuando estaba preparando esto, que quiero compartir con la iglesia. Cuando no se enfrenta el pecado, hay consecuencias. Una de ellas es que la vida espiritual del cristiano comienza a disminuir, cada vez más lejos de la presencia de Dios. Y una de las evidencias cuando hemos pecado y no atendemos lo que Dios nos habló, escuche esto, y una de las evidencias es que las cosas de Dios comienzan a perder interés en mi vida. Cuando un pecado no se atiende con seriedad, hermano, una de las evidencias que aquello que Dios te habló no se quitó, es que en tu vida comienzas a mostrar menos interés por las cosas de Dios. No oras, no lees la Biblia, de vez en cuando te congregas. ¿Y sabes por qué haces eso? No es porque tú decidiste, no. Aquello que está oculto te está drenando, te está afectando y no quieres saber de Dios. Cada vez tengo menos motivación en involucrarme en las cosas de Dios. Y en la medida que eso ocurre, el corazón del cristiano se endurece y comienza a pecar en otras áreas. Fuerte. Eso es fuerte. Perdiste el interés por las cosas de Dios y como piensas que no hay mucho problema, ahora estás pecando en otras áreas, en otras cosas. Ya no fue inicialmente el pecado que te alejó de Dios, sino que ahora, al no reconocer la palabra de Dios, tu corazón dice sí, pero no, y comienzas entonces ahora a hacer otras cosas que antes no hacías. Alguien dijo, un comentario en relación a esto: me doy cuenta de mi pecado, pero no me importa, no es relevante. Esdras 10:3. Ahora pues, hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellos. Esto es crucial, hermanos. Esto no es orgullo. Tienes enfrente a las mujeres con hijos, y acá tienes a los hombres. Y Secanías le dice a Josué: hagamos un pacto. Un pacto aquí significa un compromiso, Dios como testigo en lo que vamos a hacer, porque nos está viendo. Que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Recordemos que Dios le dijo a Israel: no emparentarás con los hijos de otros pueblos, no dejarás que tu hijo lo haga. Ahora el versículo, la decisión o el pacto, ¿cuál fue? Despedir a las mujeres, ¿cierto? Ese fue el pacto. Para poder resarcir, cuando hay un arrepentimiento en el pecado, tiene que haber una evidencia del arrepentimiento. Resarcir un acto que afectó la comunión con Dios es restituir, y tenemos que arreglar nuestra vida. Si nos arrepentimos de aquello que Dios nos señaló, debe de haber una acción que acompañe eso. Si no, no hay arrepentimiento. Y yo pensaba, aquí era mi conflicto como pastor. Bueno, ¿que Dios no ama a toda la gente?
¿Y las mujeres qué? ¿Y los hijos qué? ¿Tienen la culpa de las vidas de los padres? Dios me llevó a un pasaje que quiero compartir con ustedes. Ruth capítulo 1, versículo 6. Cuando hubo en mí este conflicto, porque yo le pregunté al Señor, bueno Dios, ¿qué no son todos hombres y mujeres? ¿Qué culpa tienen los hijos? Las mujeres. Ruth 1:6. ¿Se acuerdan de la historia? Hubo hambre en Judá, ¿cierto? Noemí tenía un esposo y 2 hijos, y eso los hizo que se fueran lejos que se fueran hacia Egipto. ¿Se acuerda de la historia? Y llegando allá, los hijos emparentan y comienzan a tener una familia allá. Y encontramos entonces que llegando a ese lugar se encuentran esos hijos de Noemí, a Orfa y a Ruth, ¿cierto? Ellos no eran cristianos, no eran judías, por decirlo así, eran extranjeras paganas. Forman una familia, pero luego mueren ellos. Se quedan viudas Orfa y Ruth, ¿se acuerda? Bueno, es el contexto. Dice el versículo 6. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Ya hay abundancia en Jerusalén. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: andad, volveos cada una a cada casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como lo habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso cada una en su casa de su marido. Y luego las besó, y ellas alzaron su voz. ¿Y qué pasó? Lloraron. Era justo. Ya no estaban los hijos. Quédense, yo tengo que regresar a mi tierra. Váyanse a la casa de sus maridos y ahí quédense. Versículo 10. Y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que pueda ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido, y aunque dijese esperanza tengo, y esta noche estuviese con mi marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, qué mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y llorando, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. ¿Quién se regresó? Orfa. ¿Qué representa eso? ¿Sabe qué representa? Que Orfa no estuvo dispuesta a dejar sus costumbres, sus hábitos, sus valores y principios por caminar con Dios. El tema de las mujeres o de los hombres es que ellas decidieron, o ella decidió no dejar. Sin embargo, encontramos una Ruth con un carácter que cuando se dio cuenta que lo que tenía enfrente, tomó una decisión que afectó su vida, de por vida, valga la redundancia. 15. Y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo. ¿Qué hizo Orfa? Se regresó no solamente a su pueblo. Ella valoró y dijo: sí, tengo que ir a otro país, a otras costumbres, otros hábitos. No, yo me quedo aquí con mis costumbres. Pero dice el versículo 16, crucial: respondiendo Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo. ¿Y qué más? ¿Qué significa eso? Ruth estuvo dispuesta a dejar todo lo que tenía por caminar con el Dios de la Biblia.
¿Sabe que fue lo contrario a las mujeres de Esdras? Ellas decidieron no dejar sus costumbres y sus hábitos por caminar con el Dios de la vida. Y fue la consecuencia, hermanos, la separación. Así fui enseñado, así fui enseñada, y no voy a dejar como fui formado. Y te resistes a la palabra de Dios. Decisiones drásticas frente a situaciones monumentales. Esta palabra, hermanos, yo oro que marque tu vida. Si no la tomas con seriedad, sufrirás mucho, y tus hijos también. Dios no está en contra de las razas. Principios, hábitos, costumbres que afectarán a tu hijo y a tu hija. Toma con seriedad esto. Esta palabra, hermanos, debe de estremecernos. Si usted lee o ha leído Esdras, usted comienza a leer que desde el versículo 19 hasta el 41 encuentra una lista de hombres que tuvieron que despedir a las mujeres con sus hijos de regreso. Porque esas mujeres y esos hijos no estuvieron dispuestos a sujetarse a las cosas de Dios. Usted y yo somos distintos de los de allá afuera. Tenemos la luz de Cristo. Somos sal. No nos mezclemos. Póngase de pie. Vamos a darle a Dios gracias por su palabra.